Bueno, yo quisiera orar esta mañana y te damos gracias, así como estás, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables a nuestra vida esta mañana, que hables a nuestro corazón, que nos alumbres, que nos des entendimiento espiritual, que puedas tocar la fibra de nuestros corazones. Y yo declaro esta mañana que las heridas de corazones se sanan a través de la predicación y de la presencia del Espíritu Santo esta tarde. Yo declaro que cadenas son rotas, que el yugo se pudre a causa de la unción y que esta palabra es como una espada de doble filo que entra y parte las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y toda intención del corazón en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo siempre le pongo a lo que comparto el nombre del tema. Y yo le puse un nombre, quizá cuando empiece, ustedes van a decir, oye, ¿cómo le puso el nombre? Y le puse: la falta del perdón interrumpe nuestra relación y comunión con Dios. Hoy en día estamos viviendo en todas partes un mundo muy difícil y complicado, lleno de pleitos, de violencias, de venganzas, de envidias, de resentimientos, de amarguras, de odios, de rencores, familias destrozadas por la separación de los padres contra los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos, todos mordiéndose unos a otros, todos contra todos. Enfermedad, muerte y destrucción es todo lo que impera alrededor nuestro. Y lo podemos ver clara y explícitamente en el Face y en las redes sociales, con los videos de violencia, sangre y muerte. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como seres humanos? Y eso es lo que estamos viviendo. Las reacciones violentas humanas de una persona contra otra, las situaciones que vemos en los medios de comunicación nos ilustran lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que está aconteciendo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? La ofensa, cuando alguien ofende a otro, la ofensa es la semilla que el enemigo aprovecha para diseminar resentimiento, amargura, odio, rencor y malas actitudes. La ofensa, eso es lo que disemina en el corazón de los seres humanos. Porque se tragan esa y se toman ese veneno. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada día tiene su propio afán y cada día hay una circunstancia, a veces por una fricción, por una situación que nos hace enojar, que nos hace airar. Amén. Y Dios dice: bueno, te puedes airar, pero no peques. Amén. No reacciones violentamente. No reacciones y dañes con tus palabras. ¿Sí? Dice airar. El Señor entiende nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, que somos carne y que nos enojamos, a veces por cosas insignificantes y a veces por cosas no tan insignificantes. Pero el Señor dice: bueno, pues airaos. Ay, ya me enojé. Pero dice el Señor: que no se ponga el sol sobre tu enojo.
Ya que se me pase. Todavía anda bravo el amigo. Anda bravo o anda brava. Y Dios dice, no se ponga el sol, se me tiene que pasar. Tú tienes que poner de tu parte, porque nosotros conocemos la palabra. Amén. Y la palabra nos enseña que debemos perdonar. Pero a veces nuestro enojo, nuestra ira, no la podemos contener. Y dices, yo sé que la palabra me dice que yo tengo que perdonar, porque es para bien mío, es para mi beneficio, y es para bien de mi prójimo, y es porque Dios lo dice, y lo que Él dice es cierto, y Dios no se equivoca. Amén. Para que no nos dañe. Nos podemos airar y enojar, y andamos bravos, pero el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No te guardes ese enojo para otro día, y que pase el otro día y todavía ande bravo por lo que pasó el otro día. Tú andas bravo, yo pensé que ya se te había pasado. Entonces el consejo de Dios es que podemos enojarnos por fricciones, por situaciones, ¿sí? Porque no nos pareció algo, porque tuvimos una fricción, un choque, una situación. Pues dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice no pequéis? Porque peca uno cuando está uno enojado, ¿sí? En el enojo tú hablas y ofendes y dices palabras que a veces ni las quieres decir, ni te imaginas, pero por enojado tú las dices y ya pecaste. Y dices tú, no, di algo, que te dicen, di algo. No digo nada porque estoy enojado y sé que la voy a regar. Estoy enojado y sé que voy a decir una palabra inapropiada. Mejor no. Señor, ayúdame a guardar la puerta de mis labios. Ayúdame, Señor, que no debe, yo me voy ahí, ya sigo enojado. Sigo ahí, pero ya se me tiene que pasar. Y yo sé que Dios quiere que eso pase. Que no puedo quedarme con eso porque me va a hacer daño a mí y le va a hacer daño a mi prójimo. Dios nos recomienda que cuando nos enojemos, que no dejemos que ese enojo se incube en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que resolvamos esa situación con un perdón y cerremos ese capítulo. Que no lo llevemos nosotros para otro día, porque nos va a hacer daño. Porque toda ofensa es una semilla para desarrollar raíces de amargura. Es una semillita que no la ves, pero se siembra y al rato amarga el corazón de las personas. Amén. Y sin darnos cuenta, por esa ofensa, por esa semillita que se guardó en el corazón, sin querer, nos ponemos con cara como de limón. Amén. Dice, traes cara de limón, muy fresco, muy rico. No, muy agrio. Y no. Fíjate, aún la psicología recomienda 2 elementos básicos para la salud mental, porque eso daña nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. El que nos enojemos y el que por enojarnos pequemos, y porque pequemos al hablar, ofendamos, y porque de ahí se dañe una relación, se dañe una amistad, se dañe las personas con las que convives por una situación. Entonces, aún la psicología recomienda que para la salud mental tiene que existir el perdón y el amor. Apenas estaba yo viendo en el periódico que había unas personas que estaban repartiendo abrazos. Amén. No sé si sean cristianos o no, pero ellos dicen que estábamos repartiendo abrazos ahí. A ver, aquel que se sienta, y ahí va uno bien enojado y todo eso, y viene y le da un abrazo. Y hay unos que hacen, quítate. Pero hay otros, siento bonito, dicen un abrazo para que se libere.
A veces porque estaban dando ese amor que todo lo necesita. Decía una canción: miguitas de ternura yo necesito. Si le sobra un poquito, démelo a mí. Y nosotros necesitamos, y nosotros el que nos da ese amor es Dios. El que nos da ese consuelo es Dios. El que nos da ese apapacho es el Señor a través del Espíritu Santo. Necesitamos a veces ese estímulo, porque ayuda a nuestra salud mental. Y después dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y en el versículo siguiente dice, el 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Si llevamos el enojo con nosotros para otro día, podemos dar lugar al diablo para que haga locuras a través de nosotros. Nos puede llevar al odio, a malas actitudes e incluso a la violencia. Por esto este versículo nos recomienda que no demos lugar al diablo. Sí, nos puede dar a malas actitudes. Y si ahora, ¿qué le pasa a este? Ay, yo ni tan siquiera, yo no sé qué pasa, porque estoy enojado por la situación que estoy experimentando y lo llevo conmigo y doy lugar al diablo, y ya yo no ando buscando, yo ando buscando, ¿cómo dice? No busco quien las pagues. No busco quien me las hizo, sino quien me las pague. Alguien tiene que pagar esto. Amén. Y a veces ahí está un problema y el otro va descuidado y no sabe nada, ya lo metieron en un problemón y ya salió hasta, ¿cómo se dice?, golpeado con palabras o físicamente, ¿no? Dice: pues yo ni sabía nada, yo llegué, y pues llegaste en el momento menos propicio y llegaste en el momento menos adecuado. Dios nos recomienda, ahí mismo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. El Señor te habla: quítate toda amargura, enojo, que no lo quitemos. Ay, es que estoy muy enojado. Quita, Señor, yo me lo quiero quitar, porque no siento bonito andar todo bravo. Dice: quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nosotros vemos en redes sociales, vemos en el Face, y ya están gritando, y que y que el otro, y que maledicencia y amargura y palabras, y ya. Dice: quítense de vosotros todo eso. En el Efesios 4:32 dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Que yo perdone y que Él también me perdone. Que nos perdonemos. Amén. No digas como aquel: yo perdono, pero no olvido. No, el Señor dice: perdónense unos a otros. Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así como Dios nos perdonó, ¿qué nos perdonó? Nos ha perdonado un montón de cosas. Nos ha perdonado todo. Señor, perdóname, te lo perdono todo. Pero si aquel me las debe, me las paga. A ti no te perdono. Señor, tú perdóname a mí, pero a ese no le perdono nada. Como el siervo que su Señor le perdonó toda su deuda, y que él, cuando se encontró a su siervo, le dice: tú me pagas todo. Y le fueron y le dijeron a ese Señor, y dice: siervo malo, yo te perdoné todo y tú no quieres perdonar. El Señor nos perdonó todo y luego nosotros no queremos perdonar. El perdón es una decisión y no es un sentimiento. Amén. Yo decido
porque la palabra me lo dice, porque el Señor me lo recomienda, porque el Señor me lo manda. Yo decido perdonar. Señor, es que hasta que sienta de parte de Dios que perdono. No, el Señor ya nos dijo que perdonemos. Amén. Entonces el perdón es una decisión y no un sentimiento. El perdón no es opcional, nos lo manda Dios, al menos para nosotros. Aunque sí el Señor dice: te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y una de las bendiciones de la vida es que tú puedas perdonar, porque trae tu beneficio. Al final tú crees que es que si le perdono ya lo beneficié con el perdón. Te trae beneficios a tu alma, te trae salud mental, te trae salud espiritual, te trae paz a tu vida. Si tú no perdonas, te trae tormento, te trae amargura, te trae resentimiento. Es como una hiel que está dentro del corazón y está dañando tu corazón, está dañando tu vida, está dañando tus emociones, ha dañado e interrumpido tu relación con Dios y con la presencia del Espíritu Santo, porque no estás perdonando, has levantado barreras, amén, que impiden que puedas entrar a la presencia de Dios. El perdón se lo damos a otro que quizá no lo merece. Nosotros merecíamos el perdón, muchos de nosotros no merecíamos perdón y Dios nos perdonó. Dios ama de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está dispuesto a perdonar a cualquiera que quiera ser perdonado, solamente que se lo pida al Señor, no importa lo que haya hecho. Amén. Aunque para algunas personas haya cosas que son imperdonables. Amén. Pero si pedimos perdón de corazón y con sinceridad, Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es uno de los atributos de Dios. La razón de otorgar perdón es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón es dado a quien no se le merece. Quizá nosotros no merecíamos el perdón, pero Dios nos dio ese perdón. Amén. Es el favor inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero nos lo dio. Por eso dice que el perdón es dado a quien no se lo merece. Es que no se lo merece, sí, pero ahí vemos la gracia, el favor y el amor de Dios que perdona. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 14. Recuerda que la falta de perdón interrumpe nuestra relación y comunión con Dios. Si tú no perdonas, tu relación y comunión con Dios está interrumpida. Y no puedes ser sanado, porque el que te sana es Dios. El que te sana es la presencia del Espíritu Santo. Te ministra la paz. Si no perdonas, Dios no te perdona. Si perdonas, Dios te perdona. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará vuestras ofensas. Así que nosotros, nos dice la palabra, que la única manera que Dios perdone nuestras ofensas es que nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pero nosotros le decimos: Dios, perdóname, pero aquel que me hizo no le perdonó nada. Tú perdóname a mí, pero yo no perdono nada. No, Dios dice: yo te perdono a ti, pero tú perdona también. Ese es el corazón de Dios. Así piensa Dios. Así lo ve Dios. Así lo ve Dios.
Así lo quiere Dios. Así nos lo ilustra el Señor. Si no perdonamos, esa atadura se hará presente y visible con nuestras malas actitudes. No nos damos cuenta, pero se ve. No ha perdonado, hay resentimiento, hay amargura. Es uno como que grosero. Te ponen algo y lo empujas para allá, ¿no? Te dicen, va a pasar, hasta te empujan, ¿sí? Porque es visible que no ha perdonado. Con las actitudes, y trae amargura y resentimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es como un cáncer que va dañando la salud. Esa hiel que se derrama y daña, porque hay falta de perdón. Y no puedes disfrutar la vida cristiana. Y no puedes disfrutar la presencia de Dios. Y no puedes disfrutar tu familia. Y no puedes disfrutar un nuevo amanecer. Y no puedes disfrutar un helado de McDonald's. No puedes disfrutar nada, porque andas amargado. Dice, ay, todo me sabe feo, todo me sabe a papel, no me sabe a nada. Porque esa hiel se está regando por la amargura y por la falta de perdón en nuestras vidas. Hubo un caso de una señora que aparentemente estaba bien, y la veías como cualquier persona, pues yo digo no tan grande de edad, pero una persona, podemos decir, de unos 48, 49, 50 años. Y pues la señora pues, se veía normal como cualquier persona, llena de salud, llena de vida. Pero ella se enteró que su esposo la estaba engañando con otra persona. Se dio cuenta y supo y se enteró. ¿Y saben qué? No es fácil. Su corazón se dañó. Su corazón se entristeció. Su corazón le vino amargura, le vino resentimiento y le vino odio contra su esposo. Y se tragó ese enojo. Y de repente empezó a cambiar su cara. Y de repente empezó a cambiar su vida. Y aparentemente seguía igual, pero esa hiel de amargura y de resentimiento entró a su corazón, entró a su vida. Y empezó a dañar sus actitudes, empezó a dañar sus sentimientos, empezó a dañar sus emociones, inclusive empezó a dañar su salud y empezó a sentirse mal. Y de que debió haber un daño emocional, mental, espiritual, y después vino en el aspecto físico. Y se empezó a sentir mal. Y cuando se fue a checar y fue a ver, porque ya no aguantaba que se sentía mal, se dio cuenta que tenía cáncer. Se tragó ese veneno. Amén. No pudo encontrar la ayuda adecuada. No supo encontrar la ayuda adecuada del perdón, que libera, que sana, que restaura, que liberta. Amén. Y se tragó eso. Esa amargura, ese odio, ese resentimiento. Quizá dicen, pues es normal, es justificable, a lo mejor tiene razón. O entendible, no que tenga razón, es entendible, pero razón no la tiene, porque la razón, el que tiene la razón es Dios. Dios dice que perdonemos, y ella necesitaba una ayuda muy especial. El perdón es un proceso con el cual hay que trabajar. Podíamos entender que no era de la noche a la mañana que podía perdonar, pero sí que podía tratar Dios a través de su vida, a través de la palabra, a través de la administración, a través de la revelación de la palabra de Dios, para que trajera perdón a su vida. No era fácil, pero no era imposible para Dios. El perdón es el que iba a impedir que ese veneno de resentimiento, de amargura, de odio, de rencor que ella estaba viviendo, que estaba experimentando dentro de su corazón y de sus pensamientos por la situación que estaba viviendo con su esposo.
Se estaba desatando en su vida. Todo esto era una revolución adentro. Aparentemente la apariencia era la misma, pero por dentro ella estaba sufriendo y se estaba derramando esa hiel de amargura que afectó la salud de su cuerpo. Tiempo después murió porque no pudo y no supo cómo arreglar esta situación. Fue difícil. Esa situación, y por eso Dios nos manda en su palabra que para poder ser libres de este mal tenemos que perdonar, porque los beneficiados o los perjudicados vamos a ser nosotros. Va a ser para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, para nuestra salud física, amén, para nuestra paz, para que podamos disfrutar la presencia y la relación con Dios y con nuestros familiares y con las personas que nos rodean. Un gran número de enfermedades ataca a las personas porque no han podido perdonar a las personas que les han hecho mal. El veneno no es para el que hizo el mal, sino para el que lo recibió. Muchos que no conocen a Dios se agarran el dicho de no es indio el que no se venga. Dios dice perdona. Amén. Cuando nosotros reconocemos por revelación de la palabra de Dios la condición y la fragilidad de la naturaleza humana, me identifico con alguien a quien debo perdonar, porque a lo mejor yo podría sin Dios o estar desconectado con Dios, o por la situación que estoy viviendo, actuar de la misma manera del que actuó de esa forma, porque conozco mi condición humana y sé que en cualquier momento puedo explotar. Una situación me puede hacer explotar, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el conocimiento de Dios me frena para que haga locuras, amén, aunque pueda sentir en mis emociones la circunstancia difícil por la cual pueda yo atravesar en ese momento. Cuando nosotros reconocemos por la palabra que nos alumbra, que es una lámpara, que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que hacerlo, porque nos está señalando la falla, nos está diciendo la situación que debemos tomar y la actitud que debemos de tomar. Si actuamos por nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra carne, vamos a actuar como los que salen en las redes sociales. Y eso termina ¿qué? En situaciones más difíciles y en hechos trágicos. Se rompen relaciones humanas, situaciones de violencia, y que no dan solución a nada y que perjudican a todas las partes. La semilla del mal está dentro de nosotros mismos, dentro de la naturaleza humana. Puedo entender nuestra propia naturaleza, puedo ver la fragilidad humana a través del espejo de la palabra, puedo ver mi condición. La palabra me dice: tú eres humano, vas a tener una fricción, vas a tener una situación y te vas a enojar, pero no vas a actuar locamente como cuando no conoces a Dios, sino que el espejo de la palabra me va a alumbrar y me va a frenar a actuar de la manera como si yo no tuviera a Dios. Amén. Me voy a enojar, pero va a impedir que yo pueda actuar de la manera como están sintiendo mis emociones y mis sentimientos, o mi enojo o mi ira en ese momento. Me doy cuenta de que necesito de Jesús para salir adelante. Le digo: Señor, se me hace difícil perdonar esto, te necesito y ayúdame a perdonar. Hay cosas que va a decir: ay, sí,
Pero uno le tiene que decir: Señor, se me hace difícil perdonar esto, pero Señor, ayúdame a perdonar. Enséñame a perdonar. Ayúdame que eso se haga un rema, una realidad en mi vida. El perdón comienza con Dios, desciende hacia nosotros para que podamos hacer lo mismo. Cuando nos confrontamos con la palabra nos muestra el corazón de Dios y nos muestra nuestro propio corazón. Y entonces vemos que engañoso y perverso y malo es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Por eso Él nos da las recomendaciones que necesitamos llevar a cabo para impedir que seamos dañados y que dañemos a otros. Amén. Para poder vivir una vida cristiana y disfrutar la presencia del Espíritu Santo, disfrutar la vida diaria, la vida y los días que Dios te está regalando aquí en la tierra. Amén. Que podamos disfrutar nuestra familia, que podamos disfrutar lo que Dios nos está regalando estos días que nos está dando. Amén. Que podamos disfrutar un buen rato, un buen día. Pero nuestra naturaleza humana y nuestro corazón lo conoce Dios y está susceptible a las circunstancias que nos rodean o a las fricciones que se den en nuestras relaciones humanas con los demás. A nuestra carne le gusta y le encanta justificar nuestros errores. Siempre tratamos nuestra carne de justificar nuestros errores. Eso le gusta a nuestra carne, pero está la palabra que nos confronta, que nos alumbra, que nos enseña, que nos da lecciones y nos hace ver y enfrentarnos a la realidad. No, la estoy regando. No, pero es que tú tienes la razón, tú fuiste víctima, tú no hiciste nada. La palabra te alumbra y te dice: reconoce porque eso te va a hacer bien. Amén. Es un consejo sabio de un padre hacia el hijo para que nosotros no reguemos, como se dice vulgarmente, el tepache. No reguemos la situación. Amén. Podamos entender porque nosotros somos igual que la otra persona, somos humanos. Y podemos reaccionar de una manera diciendo cosas que a veces ni querías decir y tú dices: ni sé por qué las dije, pero el diablo las puso en mi boca, las lancé y esas palabras todavía están retumbando en esa persona y ya pasaron 50 años y las sigue guardando. Yo recuerdo esas palabras que me dijo mi padre hace más de 50 años. Todavía esas palabras siguen retumbando por la falta de perdón del hijo hacia el padre o hacia la madre que le dijo en un momento de enojo, de ira o por una presión que estaban viviendo en ese momento. Y lo que impedía que esas palabras se recordaran era el perdón, para que esas palabras se anularan y ya no vinieran a nuestra mente y Satanás las trajera y nosotros las rechazáramos en el nombre, porque es el que trae a nuestros pensamientos esos recuerdos y esas palabras para ponernos en una condición de inestabilidad humana y emocional y que rompa nuestras relaciones humanas con nuestros semejantes. Hay quienes sienten que han sido maltratados o malentendidos, sienten que las ofensas son injustas y luego dicen en su corazón: yo no creo en nadie porque hombres como mujeres todos son iguales. Yo no voy a confiar ni a creer en nadie porque está enojado y no perdona y porque se la hicieron y porque está agobiado. Y levantamos muros que dividen nuestras familias y dividen nuestras vidas. Amén. El muro de Berlín, ¿quién conoció el muro de Berlín? Dividió vidas y familias. Muchos que trataron de cruzar ese muro fueron heridos, muertos o encarcelados. Y le llamaron el muro de la vergüenza. Dios quiere que construyamos puentes y no muros. Amén. Donald Trump quiere construir un muro. Ahí construyeron el muro de Berlín. Hasta que el pueblo dijo: basta ya, y se logró el cambio.
la gente se lanzó a la calle para romper el muro. Cuando ellos comenzaron a romper el muro, vinieron grúas a romper ese muro. Todo lo que simbolizaba esclavitud fue derribado. Cuando tú te decides a romper los muros que se levantan en las relaciones humanas con tus semejantes, viene el Espíritu Santo en tu ayuda para ayudarte a derribar esos muros, porque tú has tomado la decisión y has tomado la voluntad, y Él te ayuda, el Espíritu Santo, para ayudar a derribar esos muros que el enemigo quiere que se levanten en tu vida, en tus relaciones humanas. Y fue derribado todo el muro. Todo el pasado que esclavizaba quedó atrás. Fue derribado todo aquello que separaba de vivir una vida plena de perdón. Fue derribado el muro de la vergüenza. Con la caída de este muro, dio testimonio al mundo entero de basta ya de tanta amargura y de falta de perdón entre los ciudadanos de este país. Los muros son derribados y te dejan libre para que puedas servir y disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios en tu vida y en tu familia, y puedas ser de bendición en las manos de Dios para lo que Dios te envíe a hacer. Amén. El instrumento que usa Dios para moldear nuestro carácter a veces son los que están más cerca con nosotros. Son las personas que nos rodean. Dios trabaja en esas áreas. Tus hermanos, familiares cercanos, esos son los que Dios va a usar como cincel para moldear las partes con las que Dios está trabajando en tu vida. No los mires como aguijones, míralos como instrumentos para moldear tu carácter. Eso nos va a llevar a conocer ¿qué es el perdón? Amén. No los mires como algo que te daña, sino como un instrumento de Dios para cumplir su propósito en tu vida, para que puedas crecer, para pasar a otro nivel. ¿Recuerdan la historia de José el soñador? Fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, y sus hermanos lo odiaron, lo aborrecieron, lo despreciaron, y fue vendido por sus hermanos. Pero José no se contaminó con amargura, odio o resentimiento, sino que decidió confiar en Dios. A pesar de que era injusto lo que le estaba pasando, a pesar de que era injusto lo que estaba viviendo, él decidió confiar en Dios. Amén. Y no dar lugar al diablo, y no dar lugar al resentimiento. Señor, ayúdame, que me quiere venir ese resentimiento por lo que estoy viviendo. Ayúdame y quítame que no le dé yo lugar a esa amargura, que no se le dé lugar a eso que me está viniendo a mi vida contra las personas que me están haciendo algo. Amén. José, él decidió, tomó una determinación de no contaminarse. Y vemos la bendición de Dios. Él tomó una decisión, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar de las circunstancias que estaba experimentando. Génesis 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José, en lugar de amargarse, en lugar de tener resentimiento, en lugar de tener odio, en lugar de decir
¿Por qué todos hacen injusticias conmigo? En lugar de poner cara de puchi. ¿No? Él decidió y entendió el propósito de Dios en su vida. Amén. Ustedes me hicieron mucho mal, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando entendemos el propósito de Dios, nos cuesta menos otorgar el perdón. Amén. Porque yo entiendo que Dios está trabajando en mi vida, que Dios está permitiendo esas situaciones, porque está trabajando en áreas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Para que entremos en otro nivel. Y nos cuesta, y nos airamos, pero no pecamos, ni dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y otra vez, Mateo 6:14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si esperamos una emoción para que podamos perdonar, nunca vamos a perdonar. Yo lo tengo que sentir que perdono, ¿no? Para poder perdonar, debemos ir a Dios. Amén. Señor, y derramar nuestro corazón delante de Él. Y que Él nos impregne de Él, de su presencia, y nos alumbre con su palabra. Y nosotros tomemos la decisión de obedecer lo que Él dice y perdonemos. Amén. Para que tú puedas ser libre y para que también el ofensor pueda ser libre. No te lo guardes ni te lo quedes en el corazón. Amén. Porque entonces damos lugar al diablo y el enemigo esas circunstancias para esclavizarnos, para atormentarnos, para impedir que vivamos una vida con propósito, para impedir que podamos vivir la vida plena en Dios. Debemos tomar el perdón como un estilo de vida. Saber perdonar es la característica de un cristiano maduro. ¿Ustedes recuerdan cuando dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar? Y yo digo, ¿cómo puede ser orar sin cesar? Es que nuestra vida, un estilo de vida que ya nosotros mantenemos, un estilo de oración y de comunión con Dios. Amén. Porque es un estilo de vida. Y el perdonar tiene que ser un estilo de vida, porque cada día trae su propio afán y cada día trae sus propias circunstancias y estamos expuestos a los roces, amén, con nuestros semejantes, a los roces con nuestras relaciones humanas, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y por eso nosotros tenemos que tomar el perdón como un estilo de vida. Señor, otra vez volvió a pasar. Pues otra vez voy delante de tu presencia y no actúo por lo que yo quiero, por lo que yo siento, por lo que yo pienso, sino por lo que me dice y me aconseja tu palabra. Por lo que tú quieres, Señor, por lo que tú piensas, por lo que es para bien para mí y para mis semejantes. Aunque a mí, en mi entender humano, pueda parecer injusto, pero Dios nos entra y nos dice, esto es lo correcto. Amén. Y cuando ya estás tranquilo, dices, sí, cierto, eso era lo correcto. Si yo hacía lo correcto, ahorita estuviera dañado, estuviera amargado, estuviera resentido y estuviera actuando con malas actitudes. Perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros. El perdón no es opcional, es un mandato de Dios. Dios nos perdonó, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Perdóname, Dios, pero yo no los perdono. Así queremos nuestra carne.
Nuestra naturaleza humana. Perdóname, Dios, y ayúdame a perdonar. A mi carne se le hace tan difícil hacerlo, pero tú revélame y ministrame para que no me sea tan difícil y para que sea un estilo de vida en mi vida, porque de esa manera yo voy a ser un restaurador de vidas. Amén. Voy a agregar almas al reino de Dios. Amén. Voy a restaurar las relaciones humanas, familiares. Amén. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque en mi carne parece imposible, pero lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y yo mejor sigo el consejo de Dios que sigo lo que yo pueda experimentar o sentir o creer o pensar. Vamos a hacer una oración. Así como estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón y ministre tu vida. Señor, se me hace muy difícil perdonar. Te necesito. Ayúdame a perdonar. He decidido este día obedecer tu palabra. He decidido perdonar a todas las personas que me han ofendido. Yo me arrepiento por haber guardado rencor, resentimiento y amargura en mi corazón. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Y renuncio, Padre, a toda amargura. Renuncio a todo coraje. Renuncio a todo resentimiento en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Padre, en el nombre de Jesús. Y por lo tanto también perdono a los que me han ofendido. Y he declarado y declaro totalmente libre, me declaro totalmente libre de esta atadura y de este pecado en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Cadenas se rompen, yugos se pudren a causa de la unción. El perdón nos libera y nos sana. Es el poder que fluye de la cruz para nosotros. En el nombre de Jesús.